Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marcos, Fabiana, buenas tardes. Sí, exactamente, estamos aquí en la puerta del hospital, un hospital que hoy obviamente amaneció consternado con esta noticia, de la cual nos enterábamos anoche. Veníamos haciendo el seguimiento del estado de salud de Eugenia Martínez, de cómo seguía, de cómo evolucionaba. Hablábamos con, obviamente, compañeros y compañeras de ella aquí de la enfermería del Hospital Español. Hemos tenido algún pequeño contacto en su momento también con la familia de ella, que por supuesto estaban muy preocupados por la situación que les tocaba vivir. Y bueno, lamentablemente anoche nos llegaba esta información, que la pudimos ir confirmando, y que era que había lamentablemente perdido la vida luego de varios días. Porque recordemos, Marco, Fabi, que el 5 de junio, el sábado 5 de junio, Eugenia llegó aquí al hospital ya diagnosticada de COVID porque había empezado a saturar poco en cuanto a los niveles de oxígeno. Estuvo un par de días en una sala común con asistencia de oxígeno, pero lamentablemente el cuadro se fue empeorando. Le diagnosticaron una neumonía que en su momento era leve, pero que se fue agravando, y por eso 3 o 4 días después terminó internada en la terapia intensiva. Estamos hablando de 7, 8 de junio. Y bueno, lamentablemente unos 15 días después terminó perdiendo la vida. Esta joven enfermera, como decían ustedes, de tan solo 28 años. Es interesante el dato que marcás. Incluso ella misma en sus redes sociales, en el momento en el cual la internaron, había hecho una publicación contando que le habían descubierto esta neumonía bilateral leve y que esperaba salir adelante, y que contaba con el apoyo de sus amigas, que justamente eran sus compañeras de trabajo y la que la tenían que atender en ese momento y ayudarla. Imagino que no debe ser fácil para el personal de salud afrontar una pandemia con pacientes que están peleando la vida, y mucho menos debe ser si la persona que está ahí es alguien tan querido y tan de confianza como un compañero de trabajo, ¿no? No, por supuesto. Hablamos con varios compañeros de trabajo de la joven enfermera y de Eugenia, y lo que nos decían es que estaban obviamente consternados, destrozados. Había mucha relación entre ellos. Es lo que ha generado también un poco la pandemia en estos tiempos, estrechar más los vínculos, porque hay que tener en cuenta que pasan horas acá adentro y que normalmente cuando salen de acá tratan de cuidarse, o sea que el contacto con la gente afuera es lo mínimo, y más allá de la familia que puede tener cada uno en su casa, luego cuando en el lugar donde tienen más contacto con gente es aquí, y es con sus compañeros de trabajo. Por eso la situación que viven hoy todos los enfermeros y todo el personal en general del Hospital Español con la noticia que dábamos anoche, realmente lamentable. Un detalle que va a quedar solamente como detalle es que lamentablemente Eugenia no estaba vacunada, que fue una de las cuestiones que cuando nos enteramos de la situación de salud allá por los primeros días de junio era lo que queríamos saber, si estaba o no vacunada. Bueno, la confirmación que nos daban algunos de nuestros compañeros era que no estaba vacunada, que había decidido aparentemente ella no vacunarse, y bueno, lamentablemente se terminó contagiando, como le ha pasado a un montón de las personas que trabajan como ella en la primera línea, pero en esta ocasión el virus realmente fue muy fuerte. Y para tener otro dato, porque muchas veces cuando hablamos de comorbilidades uno piensa en enfermedades de base que pueden complicar el cuadro, pero son padecimientos que, de no existir el coronavirus, son situaciones que pueden sobrellevarse tranquilamente con algún tratamiento leve, pero que no implican un riesgo de vida, ¿no? Sí, la diabetes y el sobrepeso, Marcos, porque algo marcaban ustedes. No sé si tenía diagnosticada la obesidad como enfermedad en sí. Sí tenía un sobrepeso y sí tenía diabetes, que es lo que nos confirmaban desde el hospital. Lamentablemente es una o son dos de las enfermedades de base con las cuales el coronavirus ataca más fuerte. Conocemos varios de casos, tanto de personas diabéticas como de personas con sobrepeso, ni siquiera con obesidad, Marcos, ya personas con sobrepeso sufren el virus más fuerte que otros, y esto también es para tenerlo en cuenta. Y volviendo a remarcar que son cuestiones que, de no existir el coronavirus, la diabetes con un tratamiento normal, uno puede tener una vida normal, y lo mismo que el sobrepeso, ¿no? Son cuestiones que no ponen en riesgo la vida, salvo que exista el coronavirus, y que también sirven para
para que del otro lado la gente tome conciencia de la gravedad. Y si bien están bajando los casos y si bien hoy vemos que la curva de contagios está descendiendo, la pandemia no pasó, ¿no? Todavía estamos en el marco de una pandemia y hay que seguir cuidándose como el primer día. Marcos, a ver, hay grados de diabetes que ni siquiera medicación necesitas. Con una dieta se puede regularizar el peso primero y obviamente la diabetes también. Después, si va subiendo el grado de diabetes, sí, por ahí se precisa la insulina, pero estamos hablando de diabetes más graves. Las diabetes menores, con tan solo cuidarse en algunas comidas, uno puede realizar una vida normal sin ningún tipo de restricciones. Pero bueno, ya sabemos cómo es el virus, ya sabemos cómo ataca, ya sabemos a quién más ataca y cada vez nos vamos enterando de más, porque hasta hace un tiempo las embarazadas no parecían pacientes de riesgo y en las últimas semanas nos dimos cuenta y tuvimos pruebas fehacientes en Bahía Blanca de que sí. Por eso están entrando también como prioridad para vacunarse. Bueno, son cuestiones que se van conociendo, el virus además va mutando y por eso es que, como repetimos siempre, los cuidados los tenemos que seguir teniendo, a pesar de que veamos, por ejemplo, una baja como se viene viendo en los casos, porque por otro lado, si vemos los hospitales, todavía esa baja de casos en los hospitales, tanto públicos como privados de Bahía, no se ven. Muy bien, Matías, gracias por la información. Hasta luego.